El fin del mundo. ¿Quién no ha pensado en dicho escenario alguna vez? Y es que es algo que tarde o temprano se nos vendrá como tema de conversación, ya que tanto videojuegos como series y películas han tocado el apocalipsis como tema principal para desarrollar su trama e historias fascinantes. Pero esto también ha servido como combustible para avivar la charlatanería de cientos de personas e incluso entidades que han predecido o afirmado conocer el día en el que la existencia como la conocemos llegará a su fin. Hoy revisaremos estos días en los que supuestamente se terminaría el mundo y que para sorpresa de nadie terminaron siendo un completo bait. Nivel 1. Cometa Encke. Bueno, comenzando con algo reciente, esta teoría fue presentada por el Instituto Astronómico de Ciencias de la República Checa y afirmaban que el asteroide Encke podía colisionar con nuestro planeta y hacerlo añicos en fracción de segundos. Esto se teorizó a partir de que el astro cruzara cada cierto periodo de años el entorno de la Tierra, específicamente entre los meses de junio y octubre, lo que genera una hermosa lluvia de estrellas que es apreciable en el cielo desde nuestro planeta mediante un telescopio. Bueno, los científicos llegaron a la conclusión que este paso algún día terminará por acercarse demasiado a la superficie de la Tierra, lo que puede causar una catastrófica colisión, ya que el cometa Encke posee un tamaño de 300 metros de diámetro y sumado a la potencia con la que orbita podría causar un escenario más que desesperanzador en caso de un posible colapso. Sin embargo, esto no estuvo ni cerca de ocurrir, ni se prevé que ocurra como sí lo ha hecho saber ese grupo de científicos de la República Checa, ya que si bien ellos dieron como fecha octubre de 2022, también soltaron un par de años más al azar, como 2025, 2032 y 2039. El tiempo les dará la razón o no, faltan 2 años para saberlo. Apocalipsis del nuevo milenio. El apocalipsis del nuevo milenio estuvo estrechamente asociado con el problema del año 2000, o efecto Y2K, donde se temía que al principio de este milenio los ordenadores y sistemas computarizados colapsaran. Bueno, esta teoría decía que los sistemas nucleares, dígase misiles o dígase bombas, entrarían en actividad a causa del fallo en sus controles. Esto desembocaría en ataques con armas de destrucción masiva en varios lugares del mundo. Pero ya todos sabemos qué pasó con el problema del año 2000. Y si no, te recomiendo ver un video en YouTube que hable específicamente sobre él, ya que es un tema muy interesante. Asteroide 2009 FJ1. Suponía que el mundo se acabaría el 6 de mayo del año pasado, pero tuvo que salir la mismísima NASA a desmentir todo esto y dar un comunicado en Twitter. Todo empezó con agencias espaciales y astronómicas alrededor del mundo, quienes llevaban meses alertando sobre una posible colisión del asteroide 2009 FJ1 y la Tierra. Y si bien el asteroide está clasificado como el octavo más peligroso en la lista de riesgo de objetos con cercanía a la Tierra, no significaba que sí o sí entraría en colisión con nuestro planeta, porque pónganse a pensar, si el octavo objeto en la lista de riesgo iba a colisionar con la Tierra, entonces los 7 primeros ya nos hubieran aniquilado hace rato. Era una locura por donde se lo vea. 2008 FT3. En octubre de 2019 se hizo viral la noticia de que el asteroide 2008 FT3 colisionaría contra la superficie de la Tierra, algo que es devastador ya que el objeto poseía un diámetro de 340 metros y un peso de 55.000 millones de kilos. Sin embargo, esta noticia fue desmentida rápidamente por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, quienes afirmaron que la posibilidad de esta colisión era mínima, porque el asteroide pasaría a una distancia de 138 millones de kilómetros con la Tierra, por lo que para que se llegara a dar tal colisión, el asteroide tenía que sufrir una desviación abismal, y las posibilidades de que eso sucediera eran ínfimas. 2012 y el calendario maya. Quizás el fin del mundo más mediático que haya existido, o al menos el que muchos de nosotros recordamos con más énfasis por la cantidad de especulación que se generó en torno a ese año. El fin del mundo del 2012 fue una profecía que miles y miles esparcieron, la cual hablaba de un inminente fin del mundo el 21 de diciembre de 2012, esto basándose en la teoría de que el calendario maya terminaba en esa fecha y que esto representaba un mensaje oculto para las civilizaciones actuales, como una forma de avisarnos de que en dicha fecha todo terminaría. Algunos decían que la Tierra chocaría contra un cuerpo celeste, otros que seríamos absorbidos por un agujero negro, y los más realistas que a partir de esa fecha la actividad solar incrementaría de manera alarmante, generando así un calentamiento global apocalíptico.
pero todo esto fueron patrañas. Sin embargo, lo que sí fue real fueron las jugosas cantidades monetarias que regiones mesoamericanas recibieron, sobre todo en México, donde la Secretaría de Turismo del país indicaba que meses previos al supuesto fin del mundo, alrededor de 80 millones de turistas visitaron las regiones mayas, resultando esto en cientos de millones de dólares al bolsillo del país. Nivel 2. El Gran Colisionador de Hadrones. El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador de partículas de 17 kilómetros de diámetro, desarrollado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ubicado debajo de los Alpes, entre Suiza y Francia para ser más específicos. Mientras este era construido, muchas fueron las voces, incluso desde dentro de la comunidad científica, que se mosquearon y alertaron sobre posibles peligros alrededor de la estructura, afirmando que podría producir agujeros negros y con ello tragarse la Tierra misma. Muchas personas temían que el día de su inauguración ocasionase algún evento cataclísmico. Sin embargo, el día de su inauguración llegó. Un 21 de octubre del 2008, mantuvo a científicos y no tantos al borde del asiento por lo que pudiese ocurrir. Por suerte no sucedió nada catastrófico y gracias a él, muchas preguntas de índole científica han podido ser respondidas y confirmadas. 666 de manera errónea. Este punto abarcará varios años, y es que los creyentes más tontos cada cierto tiempo sacan la teoría de que el mundo se acabará el 6 de junio de un año que termine con el número 6, dígase 2016, 2006, 1996, y quién quita que hasta en un futuro digan 6 de junio del 2026. Pero parecen obviar que no es el año 6, sino que este acaba en dicho número. Por lo tanto, en lugar de ser 666, sería 66-2016 o 66-2006. Es una tontería de teoría por donde se la vea. Thomas Chase. Thomas Chase fue un clérigo que vivió durante el siglo XV, y aunque para aquella fecha faltaba mucho, este sujeto lanzó la predicción de que el apocalipsis llegaría en 2007. Esto lo hizo basándose en profecías bíblicas y numerología, que resultaron más específicamente en el mundo terminando en agosto del año 2007. Algo que por obvias razones no ha pasado, porque si no, no estarías viendo este video. Jane Dixon y su fin del mundo. Jane Dixon fue una reconocida astróloga y supuesta vidente estadounidense, nacida en 1905, la cual se fue haciendo famosa por sus columnas de astrología en varios periódicos de su país. Pero a lo que vamos, entre sus visiones o predicciones hubieron un par relacionadas con el apocalipsis. En la primera predijo que el fin del mundo llegaría el 4 de febrero de 1962. Como eso nunca sucedió, decidió posponerlo hasta un día antes del año 2021, o sea, el 31 de diciembre de 2020. Y como es de conocimiento de todos, si bien ese año llegó la mendiga pandemia, nada tuvo que ver con la predicción de esta mujer, que la verdad mejor debió seguir con su astrología, ya que ahí al menos seguiría teniendo adeptos hasta la actualidad, pues es algo que muchas personas creen a día de hoy. Nivel 3. Paco Rabanne y un cierre lamentable. Paco Rabanne fue un reconocido diseñador de moda español, radicado en Francia, que nació el 18 de febrero de 1934. Es mundialmente conocido por ser uno de los diseñadores más vanguardistas e influyentes del siglo XX. Pero hoy no hemos venido a hablar de moda. Paco, que por cierto falleció en febrero de este año, lanzó dos profecías apocalípticas que no dieron pie con bola. La primera tuvo lugar en 1999, cuando el hombre profetizó la caída de la estación espacial Mir en Francia. Dicho evento dejaría París devastada, y a su vez una serie de eventos caóticos se desatarían en toda Francia, y por consecuencia el mundo entraría en un desbalance y se generaría un apocalipsis global. Paco estaba tan seguro de que su profecía ocurriría que mandó a cerrar todas sus tiendas para dicha fecha, la que por cierto olvidé mencionar era el 31 de agosto. Sin embargo, más allá de un fin del mundo, todo concluyó con un fin de risas, pues muchas personas se burlaron de Paquito Rabón y su patética predicción. La segunda predicción de este hombre no fue tan mediática como la primera. En esta señalaba una tercera guerra mundial, por razones religiosas. Esto fue escrito en su libro El fin de los tiempos, donde allí afirmaba que una batalla encarnizada entre los árabes y Occidente desencadenaría en una guerra mundial y a la postre en el fin del mundo. Se dice que el atentado del 9/11 mucho en Paco al momento de escribir esto, ya que se generó en él una paranoia que 2 años más tarde terminó plasmando en dicho libro.
Heaven's Gate. Con este tema sí iré directo al grano, porque la verdad tengo 2 videos en los que hablo bastante sobre ellos. Si no los has visto, te dejaré en la descripción los links para que los conozcas a profundidad, ya que el tema en sí es interesante. Heaven's Gate fue una secta fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles en la década de 1970, y sus creencias eran por más extravagantes, ya que estos creían en la existencia de vida extraterrestre, incluso afirmando que ellos habían sido enviados por estos seres para guiar a los seres humanos hacia la salvación, a través de la evolución espiritual y la renuncia de sus cuerpos terrenales. Y ojo con esta última frase, porque será clave para lo que acontecerá más adelante. Según Applewhite y Nettles, el apocalipsis estaba próximo a desatarse, y la única forma de escapar del ciclo de reencarnación y evolucionar a un nivel divino era abandonando sus cuerpos humanos y unirse a una nave espacial que los estaba esperando detrás del cometa Hale-Bopp. Llegado a 1985, Nettles había perecido a causa de un cáncer diagnosticado hace muchos años atrás. Sin embargo, Applewhite siguió liderando solo la secta, y aprovechó este suceso trágico para comunicar a los miembros que Nettles había sido la primera ascendida a la nave, ya que su cuerpo espiritual no aguantaba más tiempo en este mundo debido al exceso de energía que poseía, por lo que ellos, o sea los miembros de la secta, también debían estar preparados, pues pronto serían recogidos por la dichosa nave. Esto nos lleva al trágico marzo de 1997, cuando Heaven's Gate fue furor a nivel mundial por la trágica noticia de que 39 de sus miembros, incluido el líder Marshall, habían atentado exitosamente contra sus propias vidas, en una sede del grupo ubicada en California. Tan trágico evento es bastante difícil de digerir, porque esos miembros realmente tocaron fondo y creyeron en un falso apocalipsis, pero sobre todo se entregaron a 2 charlatanes que se llevaron sus vidas de la forma más crédula posible. Y sí, digo 2 porque aunque Nettles haya fallecido antes del evento, ella compartía al 100% el pensamiento de Marshall Applewhite. El efecto Júpiter. En 1974 se publicó el libro Efecto Júpiter, donde se hablaba de las consecuencias catastróficas que provocaría la alineación planetaria del 10 de marzo de 1982. Según el libro, que por cierto fue escrito por John Grieving y Stephen Playman, la gravedad conjunta de los planetas alineados produciría una deformación en la superficie del Sol, lo que causaría una desviación en la órbita de la Tierra, generando así un error en la atmósfera superior de nuestro planeta y reactivando varias fallas geológicas, incluida la de San Andrés, desencadenando muchos terremotos devastadores en todo el mundo. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha prevista en el libro, un sinfín de astrónomos alrededor del mundo repitieron hasta el cansancio que tal escenario apocalíptico era imposible, pues la gravedad de los planetas no perjudicaba de manera significativa al Sol. Además, si de eso se trataba, ya se había observado en el pasado conjunciones de mayor importancia que tampoco fueron relevantes ni ocasionaron efectos semejantes a los detallados en el libro. Por otra parte, los seguidores del efecto Júpiter afirmaban que tales alegatos eran solo un intento desesperado por parte del gobierno para ocultar el pánico y silenciar la supuesta verdad. Imagínate si el gobierno va a invertir recursos en silenciar una teoría que desde el vamos, gente estudiada en la materia dio por sentada que era físicamente imposible. San Malaquías y el último papa. San Malaquías fue un arzobispo irlandés que vivió durante el siglo XII, cuya notoriedad se debe a 2 predicciones hechas por él antes de fallecer. La primera y menos relevante habla sobre su país natal Irlanda, la cual aseguraba, y cito, una opresión inglesa que duraría durante una semana de siglos, pero siempre será fiel a Dios y su iglesia. Dicha profecía sería medianamente cierta en gran parte gracias a la aparición del anglicanismo en Inglaterra en el año 1595 y la dominación que Irlanda sufrió a manos de los ingleses por al menos 7 siglos. Pero saltándonos este capítulo trágico de la historia, su profecía más polémica y reconocida es la tan conocida Profecía de los Papas, que se publicó por primera vez en 1595, en el libro El árbol de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia, publicado en Venecia por el monje belga e historiador Arnoldo Wallon. La supuesta profecía, y digo supuesta porque fue publicada 4 siglos luego del fallecimiento de Malaquías, consiste en una serie de 112 pequeñas frases en latín. Estas 112 frases habían sido mostradas por Dios en San Malaquías en una visión, donde cada frase representaba el nombre de un papa desde la época de Malaquías hasta el final, donde haría su aparición el último papa, a quien Malaquías se refería con tintes apocalípticos como Petrus Romanus o Pedro el Romano. Si bien Dios no le dijo a Malaquías qué papa sería bueno y cuál sería malo, en el libro el profeta dio diferentes descripciones para cada frase que por obvias razones voy a omitir,
saltándonos a la frase que le adjudicó al último papa, Pedro el Romano, la cual decía lo siguiente: en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Profecía de un rabino en 2021. Como si el contexto de la pandemia no fuese suficiente, llegaba este rabino de nombre Matityahu Glasserson a profetizar el fin del mundo, esto gracias al haber descifrado un código que se ocultaba en la Torá. Pero, ¿qué es la Torá? Bueno, este es un texto fundamental y es el más sagrado del judaísmo. Incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento cristiano. Este anuncio lo hizo mediante la plataforma de YouTube, porque sí, el hombre es un youtuber y hasta la fecha sigue subiendo videos, pero lamentablemente no entiendo nada de lo que se muestra en él. Sin embargo, estaré adjuntando un video como muestra de que al menos sí existe una prueba de lo que él dijo. Entre esos códigos que descifraba también predijo el brote de coronavirus, pero lo que nos trajo hasta acá fue su predicción del Apocalipsis, en la que predicaba la llegada del Mesías, que acabaría y quemaría a los enemigos de Israel, y que después de eso la paz y la calma llegaría a todo el mundo. Nivel 4. David Meade y sus 2 fines del mundo. David Meade es el seudónimo de un estadounidense teórico y conspiranoico del fin de los tiempos y autor de libros referentes a este tema. Me dedicaré a explicar sus orígenes y lo que ha hecho, pero seré sincero, no es nada interesante, por ello nos saltaremos a sus predicciones apocalípticas, comenzando con la que programó para el 23 de septiembre de 2017. En esta profecía, David afirmaba que el planeta Tierra colisionaría contra el planeta X o planeta Nibiru, desencadenando así el fin de los seres humanos. Pero esta teoría no vino así de la nada, sino que explicaba cómo el eclipse solar del 21 de agosto de ese año era una mala señal, y que realmente lo que provocaría ese eclipse era que ambos planetas se alinearan y se aproximaran el uno al otro, provocando un inminente y apocalíptico choque. Y justo para ese momento, el 19 de septiembre de 2017, México fue víctima de un potente sismo de magnitud 7,4, lo que causó que la teoría de David ganara algo de notoriedad en esta parte del charco. Pero su charlatanería se le terminaría y el 23 de septiembre no ocurrió ningún evento apocalíptico. Al año siguiente, David clamaba que el apocalipsis tendría lugar en marzo de 2018, y nuevamente el planeta Nibiru sería el causante de esta desgracia, lo cual por cierto nunca ocurrió, por lo que decidió reprogramarla para el 23 de abril de ese mismo año, pero esta vez no solo se trataría del planeta Nibiru, también añadió al Sol, la Luna, Virgo y Júpiter como testigos del rapto que tomaría lugar antes de que Nibiru destruyera el planeta Tierra. Harold Camping y el rapto. Harold Camping fue un predicador estadounidense nacido el 19 de julio de 1921 en Oakland, Estados Unidos. El hombre es conocido por haber sido el presidente de Family Radio, un grupo radial con sede en California que era parte de un conglomerado junto a otras 150 empresas. Pero algo por lo que era más conocido fueron sus predicciones basándose en la numerología para la interpretación de pasajes bíblicos, interpretaciones que en su mayoría se relacionaban con el fin del mundo. Esto nos lleva a su predicción más esparcida, la cual afirmaba que el apocalipsis llegaría en el año 2011, más específicamente el 21 de mayo del mencionado año. En ese día Jesús regresaría a la tierra y los elegidos por él volarían hasta el cielo por haber sido unos hijos fieles y creyentes, en algo a lo que los creyentes denominan el rapto, mientras que el resto que se quedaba en la tierra tenía que experimentar 5 meses llenos de fuego, azufres, plagas y sin fines de desastre, donde se estimaba que diariamente millones de personas irían sucumbiendo hasta el 21 de octubre, donde finalmente el mundo como lo conocemos ya se habría vuelto polvo. Pero como era de esperarse, al igual que muchas otras predicciones ya vistas aquí, no pasó nada. En cuanto a Camping se refiere, el hombre pasó mejor vida el 9 de junio de 2011, a causa de un derrame cerebral. Leland Jensen. Leland Jensen es quizás el nombre más sectario que he escuchado en mi vida, y esto precisamente fue el hombre del que hablaremos hoy. Leland nació el 22 de agosto de 1914 y empezó siendo un miembro de la fe Bahá'í, religión que por cierto venía desde hace 2 generaciones en su familia, por lo que era una tradición seguir esta creencia. Sin embargo, Leland sería excomulgado de la misma luego de apoyar un intento de división por parte de Mason Remey, otro miembro que ansiaba alcanzar el poder del movimiento. Al ser expulsado no le tocó más que unirse a la división que había apoyado,
pero más temprano que tarde terminaría yéndose del grupo por distintos conflictos de intereses. Después de pasar un tiempo alejado del bahaísmo, el hombre de la nada dijo que empezaría a restaurar la fe bahá'í, pero que esto tomaría lugar luego de un holocausto nuclear, el cual vaticinó que ocurriría el 29 de abril de 1980. Fue así como el hombre creó su nuevo bahaísmo y en su momento más álgido contaba con aproximadamente 150 a 200 miembros. Luego de esta profecía, Lennon y sus seguidores ganaron la atención de los medios, luego de que comenzaran a construir supuestos refugios contra la lluvia radioactiva, se pusieran a repartir panfletos en toda la ciudad y advirtieran a vozarrón a los transeúntes sobre el inminente apocalipsis nuclear. Esto, como era de esperarse, fue tomado de forma algo burlesca por la población y los convirtió en un caso de estudio de disonancia cognitiva, o criollamente conocido como autoengaño. Bueno, ya en 1985, Lallen Jensen vaticinaba que el cometa Halley entraría en la órbita terrestre, causando devastadores terremotos y tsunamis que terminarían con el mundo como lo conocemos. Pero esta vez sus seguidores ya no querían ser objeto de burla, por lo que muy pocos se dieron el apoyo a esta profecía, y bien hicieron porque nuevamente no ocurrió absolutamente nada. La gallina profeta de Leeds. Yo creo que si este no fuera un iceberg y fuera una premiación, aquí tendríamos al ganador como la forma más épica de anunciar un apocalipsis. La gallina profeta de Leeds se trata de un hecho histórico relacionado con el apocalipsis, que tuvo lugar en Leeds, Inglaterra, en el año 1806. Estas afirmaciones empezaron cuando los habitantes de dicho lugar empezaron a notar que una gallina estaba poniendo huevos que tenían escrita la frase "Christ is coming" en cada uno de ellos. Pero para sorpresa de nadie, más tarde se descubrió que todo se trataba de un fraude perpetrado por la psíquica Mary Bateman, quien usó vinagre para escribir las palabras en cada huevo y posteriormente los reinsertó en el oviducto de la gallina. Bueno chicos, admítanlo, era una forma demasiado épica para ser real. Y bueno, así concluye este iceberg que la verdad sí me entretuvo mucho en hacerlo y sobre todo me pareció interesante, ya que muchas veces hemos leído en varias redes sociales sobre X compañía o X entidad que dice que se va a acabar el mundo o que lo predijo tal y cual hace tantos años, y si bien ya es muy difícil caer en eso o al menos generar algo de notoriedad con esas noticias, siguen existiendo la gente que se comen esos cuentos, pues. Y yo dije, no, vamos a hacer un video sobre ello, y eso fue lo que resultó. Espero que haya entretenido a los que lo vieron y los que están hasta aquí en esta parte del video, y agradecería que apoyaran comentando y suscribiéndose, y si quieren también compartiéndolo, porque la verdad eso sería de mucha ayuda. Sin más, yo me despido y nos veremos en un próximo video.